Bueno, ¿qué será ahora de la política española a partir del 4M? En primer lugar, el sanchismo tiene los días contados. El sanchismo como una cultura política, como una tendencia. Es posible que el sanchismo desee regenerarse y construir una tendencia para los próximos años. Pero para realizar eso, el sanchismo tiene que tomar su vertiente más centrada y moderada y dejar a un lado la vertiente sociocomunista que en ocasiones ha tomado para simplemente tener mayor proyección electoral, ¿no? Realmente es heterogéneo. Pedro Sánchez no tiene una política muy definida a nivel ideológico, sino que tiene una amalgama, tiene un rango bastante amplio en el que va tomando aquella cosa que le conviene. Muchas veces ha tomado el constitucionalismo como baza para poder legitimar su propia conducta y poder encontrar así una adhesión al partido de centro que es Ciudadanos. Y otras veces ha tomado esa lectura de la República como la década ominosa, luminosa, la década romántica, en la que de forma muy banal se dice que los seres humanos eran libres, etc. Muchas veces habla del comunismo sin decir la palabra comunismo, hablando sobre todo de esa política de izquierdas, del romanticismo de las izquierdas. Hablar de las izquierdas en clave histórica, en clave cultural, intelectual y al final en clave práctica. Hacer políticas de izquierdas, pero siempre llevándolo a una vertiente más o menos radical. Entendiendo izquierda no tanto como socialdemocracia, sino como una vertiente socialcomunista. Recordemos que el PSOE es realmente un partido socialdemócrata y que ese giro hacia el socialcomunismo no le está viniendo nada bien. Generalmente el ciudadano medio condena esas cosas. El hecho de que Ayuso se haya quedado a cuatro votos de la mayoría absoluta no es casualidad, está indicando un hastío de la población general por los extremos. Y aunque Vox se haya mantenido con 13 escaños, ha ganado uno más de hecho, realmente se ve que el voto lo tiene el centro derecha y no la derecha del extremo. Estoy completamente seguro que el Partido Socialista podría seguir ganando votos si cambia su política, su estrategia, desde una izquierda que se polariza hacia el extremo a una izquierda que camina hacia el centro para poder entenderse con un PP moderado. Eso no va a pasar ahora en el sanchismo a corto plazo, puesto que Sánchez ha puesto demasiada carne en el asador, hipotecando su política futura con personajes tales como Yone Belarra, que es un personaje extremista, que no se le caen los anillos al decir que todas las personas que votan al PP son fascistas y son nazis, cosa que es una tremendidad. Prácticamente el sanchismo está hipotecado por políticas de izquierdas más o menos extremas. Eso es un problema para Sánchez, que en el fondo no quiere tanto practicar una política de izquierdas más o menos radical, sino lo que quiere es mantenerse en el poder y ya está. Estoy seguro de que Pedro Sánchez hará una lectura práctica de todo lo que ha pasado y querrá virar un poquito hacia un sendero que le procure votos, y ya es demasiado tarde. La cuestión que tiene Pedro Sánchez es que es demasiado tarde, ya no se puede. Justamente cuando perdieron las elecciones en el batacazo electoral del 4M, el señor Ábalos salió a seguir hablando del discurso de la ultraderecha, del miedo y del fascismo. Y es un discurso manido, es un discurso que Madrid y España no queremos. Independientemente de que seas de izquierdas o de derechas, da igual, no queremos un discurso en el que hablemos de que viene el comunismo y de que viene el fascismo. Queremos moderación, queremos integración, queremos unión, entendimiento y respeto. No queremos violencias, queremos paz. El pueblo español es pacífico, el pueblo español es amistoso, es abierto. ¿Y qué pasará ahora en la izquierda de España? Seguramente Pedro Sánchez se oponga simplemente a dimitir porque su disonancia cognitiva le impide ver que él es el problema, que el problema es el conjunto de incoherencias que ha tenido que abrazar para poder estar en el trono de España. Y Pedro Sánchez seguramente no dimita, pero sí cambiará más o menos el conjunto de la cúpula y de lo que son los gobernantes que están a su alrededor para hacer la percepción, para crear la percepción de que de verdad el sanchismo ha cambiado y el Partido Socialista se ha renovado. Es lo que se llama en política la técnica del gato pardo. Es decir, cámbialo todo para que en el fondo no cambie nada. Seguramente Pedro Sánchez aplique la técnica del gato pardo, que le viene muy bien ahora, para seguir manteniéndose en el poder un par de añitos más, pero no es suficiente, porque como dije antes, es demasiado tarde para Pedro Sánchez. Ya Pedro Sánchez no va a ganar las siguientes elecciones y además está hipotecado y denostado políticamente. ¿Por qué? En primer lugar, porque ha tenido que abrazar todo tipo de coaliciones histriónicas para poder mantenerse en el poder, y eso no es positivo per se.
Si Pedro Sánchez hubiese sabido mantener la coherencia dentro de su panorama político, seguramente tendría una gran aceptación social, pero eso no se ha dado. Segunda, Pedro Sánchez es un personaje impostado, creado desde el marketing, y todos lo sabemos y lo percibimos. Podemos ver cuando le están abucheando que él tiene la sonrisa más grande y bonita del mundo, como si fuera un robot. Podemos ver que realmente es un personaje que tiene el discurso en la cabeza o en el papel y que lo proyecta sin errores. Pedro Sánchez es un personaje político, más que una persona. Es un actor político en la acepción teatral de la palabra. Y eso no convence a nadie. Tercero, y lo más importante, el sanchismo ha abrazado una estrategia de pasividad con respecto a la violencia. Ha justificado, por pasiva o por activa, la actitud agresiva y guerra civilista de la izquierda desnortada de España. Y eso ha perjudicado a la socialdemocracia española, que ha perdido su centro. Lamentablemente, esa pérdida del centro de la socialdemocracia ha hecho que, en general, el ciudadano medio haya perdido el respeto al Partido Socialista Obrero Español. Y se puede ver perfectamente en el hecho de que Carmen Calvo esta mañana en el 5M ha dado un discurso que verdaderamente era un poco triste, justificando que Ayuso haya ganado las elecciones, pero a su vez justificando que el Partido Socialista sigue siendo el partido hegemónico de España y que tienen el poder y la aceptación popular. Y eso no es así. No se lo cree ni Carmen Calvo. Bueno, mejor dicho, Carmen Calvo tiene un gran sesgo que le impide ver que realmente el sanchismo no tiene futuro. Y estos discursos medio desnortados justificando el sanchismo, de que Ayuso no mola tanto, de que viene la ultraderecha, de que Ayuso es nazi, etcétera, etcétera, no hacen más que teatralizar el panorama político y hacerlo más ridículo y llevarlo a la reducción al absurdo. Entonces, si realmente Pedro Sánchez ama el Partido Socialista, lo que debería hacer sería primero dimitir y luego crear un centro socialdemócrata en el Partido Socialista que permitiera hacer políticas de centro izquierda. Y a su vez expulsar de su propia cultura política retahílas de culturas políticas agresivas, violentas e incluso guerra civilistas, como las que se traen en Podemos o en Más Madrid. Pero claro, aquí tenemos el gran problema. Pedro Sánchez ha impulsado la ley de la memoria democrática, ha impulsado el sacar a Franco de donde estaba y ponerlo en otro sitio. Y claro, la política de Pedro Sánchez gira en torno a la vanagloria de la República, de la antigua República, y a una cierta confrontación con la corona española. Una confrontación que no es abierta y directa, porque Pedro Sánchez es demasiado astuto por un lado y demasiado cobarde por el otro. Pero podemos ver que las políticas de Pedro Sánchez son realmente republicanistas y que retan y pretenden retar a lo que es la monarquía actual. Cuando el PSOE pierde su centro socialdemócrata y se proyecta hacia un extremo para poder gobernar, para poder rascar votos, a largo plazo el PSOE pierde la dignidad que se ha ganado a lo largo de los años previos. Por tanto, vemos que en las siguientes elecciones generales va a ganar el partido de la derecha. Y esto será así por el desgaste del sanchismo. Partido Socialista, tenéis 2 años para regenerar el partido desde dentro y para demostrar a España que no sois el partido pseudo-republicanista y guerra civilista que ahora con vuestra cultura política evidenciáis ser. Si partís de una cultura democrática de verdad, no cuando se emplea la palabra democrática que no tiene ningún contenido. Usan democrático como un adjetivo para cualquier cosa. Pues no, aquí hablo de democrático en su término original, es decir, una cultura que abogue por el respeto y la tolerancia de todos los individuos, de todos los votantes. No que en el sanchismo se ha insultado incluso a los votantes del Partido Popular llamándolos taberneros. Se ha insultado a los votantes de la derecha diciéndolos nazis, fascistas, neofascistas, ultraderecha. De verdad, la sociedad española no es tonta. Y en Madrid la sociedad española os ha puesto justamente en el sitio donde estáis para que reflexionéis sobre la política del insulto y la política de la denostación del enemigo. Recordad que ha vencido el lema libertad y no es casualidad. Pedro Sánchez, tienes un par de añitos. Ponte a ello, dimite, regenera el Partido Socialista y demuestra que amas a tu partido político y a tu país.